Vamos a presentar entonces el siguiente panel, Desarrollo Económico para América Latina, transformarnos en protagonistas. En este caso vamos a recibir entonces para charlar sobre esto a Jerónimo Frigerio, especialista en desarrollo económico, que va a estar en diálogo con Julio César Crivelli, past president de la Cámara Argentina de la Construcción. Bienvenidos Jerónimo y por supuesto Julio César Crivelli, quedan entonces a cargo de este panel. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo empezamos a transformarnos en un país desarrollado? Es una pregunta difícil. ¿Cómo nos transformamos en un país desarrollado? ¿Cómo damos inicio a ese proceso? Necesitamos una visión de desarrollo que sea compartida. Necesitamos tener sentido del contexto actual, de la oportunidad. Y también necesitamos hacer reformas que permitan que el sector privado pueda florecer en todos los sectores de la economía. Profundicemos. Nosotros somos un país subdesarrollado. Hoy tenemos una crisis, pero cuando miramos hacia atrás, tenemos 50 años de pobreza medida. Un tercio, no solo de los argentinos, sino de los latinoamericanos, es pobre. Nuestro país es pobre, pero es parte de una región pobre. Todos los otros países de América Latina, de México a Argentina, comparten con nosotros la problemática del subdesarrollo. Pobreza, informalidad, reglas que no se pueden cumplir, reglas de negocios que no se pueden cumplir y desempleo. Entonces, si nosotros nos vemos como región, cada uno de los proyectos que ustedes emprenden y hacen tienen los mismos, si se quiere, riesgos. En mayor o en menor medida depende de la época. Riesgo político, riesgo macroeconómico, riesgo de expropiación, riesgo de cambios en los impuestos. Entonces, ¿cómo hacemos una transición hacia adelante? ¿En qué momento nos damos cuenta que con 50 años de evidencia del subdesarrollo no es necesario insistir con el mismo modelo? ¿Qué podemos repensar? Si en lugar de pensar 50 años para atrás, vamos 200 años para atrás, nos damos cuenta que todos estos 20 países de la misma región fuimos colonizados al mismo tiempo. Y además de la religión y el idioma, ¿qué nos dejó el proceso de colonización? Malas reglas. Reglas que fueron pensadas por Napoleón 200 años atrás, pero que cuando las tratamos de utilizar para hacer negocios no nos sirven. Y esas malas reglas que no las fuimos cambiando, que no nos permiten resolver conflictos, que hacen que todos nuestros contratos tengan enorme nivel de detalle, hicieron también que sobre esas malas reglas construyamos malas instituciones, por burocráticas. Y las burocracias que tenemos en Argentina no son muy distintas de las que hay en Perú, en Colombia o en México. Cuando uno lo mide en términos de tiempo, costo, complejidad, las burocracias atoran la posibilidad de que hagamos negocios. Y también, cuando uno lo analiza en perspectiva histórica, nos damos cuenta que tenemos una oportunidad también como región. Ahora, cuando yo planteo una visión de desarrollo, lo que estoy diciendo es desarrollo es proceso y fin. Es medio y es fin. Es decir, es el proceso de mejora continua para poder desarrollarnos, para lograr ser ¿qué? Algo que todavía no pareciera que ambicionamos con claridad. Ser un país desarrollado, salir de los países que todavía no son parte de ese 20%, expandir el 20% de los países ricos. Y para hacer eso, nosotros venimos fracasando como país en la forma de ver más allá de esta crisis y ver cómo podemos lograr esa mirada conjunta. Por eso yo presento la palabra desarrollo como punto de encuentro. Ahora, históricamente se delegó en el presidente esa visión de desarrollo. Es como que se lo contrata para que vea por cuenta y orden de todos y que el ministro o ministra de Economía implemente esa visión. No nos fue bien. Y en este momento que está, si se quiere, terminando ese hiperpresidencialismo, por lo menos por un tiempo, podemos decir que diálogos como este, diálogos público-privados, probablemente sean la forma en la que se genere política pública hacia adelante. Ahora, ¿alcanza con tener un diálogo público-privado?
Simplemente no. Tiene que ser un diálogo público-privado que tenga el objetivo de ser un país desarrollado y además que consensúe reformas para después presentar ante el Congreso los reguladores. Segundo punto, el contexto, la oportunidad. Estamos en un cambio de era. Lo que viene por delante es algo que desconocemos. Y algo que aprendimos en la pandemia es tener la humildad de entender que lo que viene no lo podemos prever. Pero hay algo que es seguro. Estamos viviendo una revolución digital que es difícil de interpretar en nuestro propio tiempo de vida. ¿Cómo va a impactar blockchain? ¿Cómo va a impactar la inteligencia artificial? Todo lo que viene es distinto a lo que conocimos. ¿Cómo puede ser que no abracemos las nuevas tecnologías cuando el mundo todavía no termina de interpretarlas? El mundo, además, está desordenado, no está clara esta relación entre Estados Unidos y China. Lo que sí está claro es que el tiempo por delante va a ser confuso. ¿No somos expertos nosotros en confusión? ¿No somos expertos nosotros en desorden? Si el mundo está desordenado, ¿no hay una oportunidad ahí? Nos falta plata, no la tenemos. Nuestro sistema formal de acceso al dinero está terminado. Ahora, en nuestra informalidad hay fortunas incalculables. ¿Cuándo vamos a debatir cómo hacer la transición de la informalidad a la formalidad? La revolución digital ya tiene, montado sobre tecnología blockchain, proyectos con billones de dólares en capitalización de mercado. Son informales igual que nosotros, son emprendedores igual que nosotros, son creativos. ¿Cómo no abrazar esa revolución digital y hacerla parte de nuestra realidad económica? ¿Cómo no empezar a darnos cuenta que todo ese capital que está en el mundo buscando un destino puede generar recursos que dialoguen con nuestros proyectos de inversión de nuestra economía real? El tiempo por delante requiere invariablemente de que repensemos qué es el desarrollo y nos vamos a desarrollar con identidad propia. Los pocos países que lograron desarrollarse no lo hicieron con recetas preempaquetadas de lo que se dice que hay que hacer para ser desarrollados. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de Estonia, un país que se digitalizó y que era pobre 30 años atrás y hoy está reinventándose para ser una economía potencia. Nosotros podemos ser esos, pero necesitamos entender que la relación público-privada tiene que cambiar y que el sector privado es quien crea riqueza, quien quiera trabajo. Hay un antiguo proverbio japonés que dice, el que quiere subir, inventa la escalera. Ese antiguo proverbio japonés nos marca lo que nos toca para adelante. Vamos a tener que inventar escaleras, emprender por necesidad, emprender por obligación, pero el futuro viene por ese lado. ¿Cómo no facilitarlo? La oportunidad que el mundo nos da en términos de revolución digital y de desorden del orden global es extraordinaria para las características que tiene Argentina. Yo sé que ustedes están pensando, bueno, pero tenemos una crisis por delante, tenemos inflación, tenemos enormes dificultades, sí, pero también tenemos la posibilidad de asumir reformas que transformen nuestra realidad. ¿Cuáles? Van a preguntar ustedes. Les presento cuatro propuestas. 4 propuestas que cambian lo que estudiamos cuando fuimos a la universidad o al colegio. 4 propuestas que cambian el diseño del Estado como lo conocimos. Pero si no es ahora, ¿cuándo? ¿Pueden estar fuera de épocas? No lo sé. ¿Pueden ser mejorables por ustedes? Seguramente. Propuesta número 1. ¿Cómo rediseñamos nuestras instituciones del Estado? Hoy por hoy tenemos en promedio 20 ministerios como regla hace muchos años. Con 20 burocracias es inviable poder lograr desarrollo. Por más de que lo expliquen, los niveles de pobreza lo explican más fuerte. Entonces lo que yo planteo es, hay solo 5 ministerios que son esenciales. Economía, salud, educación, seguridad integrando defensa y relaciones institucionales, que sería una innovación integrando
Cancillería y el Ministerio del Interior, porque vincularse hacia afuera y hacia adentro tendría que estar coordinado dentro de la misma estructura. Ahora, más allá de que les guste o no el diseño que yo les propongo del Estado, ¿cómo puede ser que Argentina y las 24 jurisdicciones subnacionales, provincias, tengan diseños distintos? Cualquier máquina funcionaría mucho mejor, estatal, si encastrara igual. Lo lógico sería que Argentina, nación, tenga 5 ministerios y la provincia de Buenos Aires los mismos 5. ¿Cuánto mejor le iría a la provincia de Buenos Aires y además Salta, Jujuy, Mendoza tienen los mismos ministerios? Todos sabríamos quién hace qué, arriba y a los costados. Al mismo tiempo, tenemos más de 1.200 municipios. ¿Cómo puede ser que Chivilcoy y La Matanza estén organizados distinto que la provincia de Buenos Aires? Una organización del Estado que sea simple, por minimalista, uniforme, para facilitar quién hace qué, y digitalizada, una vez que sea simple y uniforme, nos va a permitir dar un primer paso hacia el desarrollo. Segundo paso, metodología de trabajo. Nuestro Estado no tiene necesariamente una metodología de trabajo. ¿Cómo le va a las empresas de ustedes o cómo le iría a las empresas de ustedes si no tuvieran metodología de trabajo? Mal. ¿Cómo le va al Estado que no tiene una metodología estructural de trabajo? Mal. Lo que yo planteo es que el Estado se organice en todas sus divisiones por proyecto. Habrá proyectos de corto plazo, de largo plazo, pero un proyecto tiene un objetivo, tiene un plazo, fundamentalmente tiene un presupuesto. Tiene componentes que permite ejecutar actividades. Todo, por definición, siendo proyecto, se planifica, se contrata y se paga, especialmente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con obra pública, donde los procesos tienen que ser recurrentes, que alguna vez lo fueron. Planificación, contratación, pago, planificación, contratación, pago. Si no logramos una mínima metodología de trabajo que sea transversal al Estado, la máquina no puede pararse de manera recurrente o aprender el negocio una y otra vez. Tercera propuesta, pensemos regionalmente. Bolívar, San Martín pensaban regionalmente. ¿Por qué nosotros no podemos pensar regionalmente? Ningún país de América Latina pasó de pobre a rico solo, ninguno. Todos lo hemos intentado y en algún punto todos fracasamos en hacerlo sostenible. La propuesta es concreta. Si Argentina se organiza, por ejemplo, en estos 5 ministerios a nivel nación, provincia, municipio, pero además adquiere una metodología de trabajo transversal a toda la lógica del Estado. Y encima de eso, tiene una metodología de trabajo que hace que la máquina del Estado funcione cada vez mejor. Y encima de eso después le dice, Brasil, puedes organizarte igual para que nuestro sector privado pueda hacer negocios a través de las fronteras. Uruguay, lo mismo, Colombia, México. Si en lugar de seguir trabajando con acuerdos como el Mercosur que encorsetan, pasamos a un esquema de cooperación voluntario, donde se promueva que se haga negocios, donde la estructura justamente facilite la uniformidad. El proceso de desarrollo a nivel regional va a ser que en lugar de que nos vean como una región que duerme la siesta, nos vean como 20 países que por primera vez empiezan a coordinarse para dejar de ser una región pobre del mundo y empezar a ser un mercado de 700 millones de personas, del 10% de la población del mundo, que se plantea con su propia identidad facilitar hacer negocios para generar riqueza y crear su propio trabajo. Nuestro mercado no tiene que ser de 45 millones, puede ser de 700 millones y Argentina está en condiciones de liderar ese proceso, empezando por sí mismo. Cuarta propuesta. ¿Cómo desatar el potencial del sector privado mayoritario que tenemos? Lo que más tenemos son micro, pequeñas y medianas empresas, no solo en Argentina, en toda la región. Las microempresas, sobre todo, son las que van a generar trabajo, sobre todo cuando los planes sociales y el sistema de pensiones están en decadencia, están quebrados no solo en Argentina, a nivel regional. ¿Cómo no facilitar que la gente se pueda inventar su propio trabajo en la formalidad? ¿Cómo no ayudarlo a que haga negocios? En esta era yo tendría que poder abrir con mi teléfono celular una empresa como abro una página de Facebook. Tendría que poder abrirla, administrarla y cerrarla
gracias a un aplicativo que me dé el Estado para poder administrar mi contabilidad básica. En lugar de seguir hablando de empleo, tendría que poder contratarme con otras personas, como hago en la informalidad, pero poder hacerlo también dentro del sector de la formalidad. Esta propuesta se la hice a un país muy chiquito que se llama Belice, que ya la está diseñando y ya la tiene conceptualizada. Una ley donde se pueda abrir, administrar y cerrar una empresa para hacer negocios en todos los sectores de la economía. ¿Por qué esto es importante? Porque si lo que se va a hacer es optimizar el Estado para que sea presente, y para que sea presente tiene que ser digital, la gente que va a quedar en el sector privado necesita herramientas para poder florecer en todos los sectores de la economía y probablemente sea a partir de la microempresa. El tiempo por delante necesita que estas reformas sean entendidas por el 100% de la economía y por el 100% de las instituciones. El 1% de grandes empresas es fundamental porque es el poder estable. El 99% de las pequeñas empresas no tienen gran organización y voto. ¿Cómo no ayudarlas a sacarle la carga de que para hacer negocios necesiten entender el idioma de los abogados, los contadores, los escribanos, los impuestos? Facilitemos la creación de trabajo. Y empecemos a pensar que el proceso de desarrollo no requiere de enemigos, puede tener adversarios, pero la visión tiene que ser compartida. A la larga, todos queremos lo mismo para las generaciones que vienen abajo. Ahora, hay un tema que es fundamental. Todo esto que yo planteo, y con esto me voy a hablar con Julio, todo esto que yo planteo depende 100% de nosotros. Lo que yo dije es reglas que podemos reinventar nosotros. Reglas que tengan que ver con cómo somos nosotros, no reglas que tengan que ver con los estándares ESG que piensa la OECD. Reglas que tengan que ver con nuestra realidad. Instituciones que tengan que ver con nuestra cultura. Y sobre todo una cultura de negocios, que podamos llevar a esas reglas y esas instituciones de lo que es nuestra verdad, no nuestra hipocresía. Si un sector privado se maneja con códigos, sabe exactamente qué se puede y qué no se puede. Pero seguir manejándonos con reglas e instituciones que nos llevan al pasado y que fueron pensadas y que no nos funcionan, creo que nos atoran. El proceso de desarrollo necesita protagonistas. Foros como estos van a ser más importantes que nunca en el tiempo por delante. Espero que ustedes puedan ser protagonistas del tiempo que viene y encuentren. Yo elegí para mi libro la palabra desarrollo, pero es la palabra desarrollo que más allá de que no tiene ideología, que puede convivir con cualquier gestión de gobierno, que es una sobre la que se puede construir y que nos demos cuenta que el desarrollo lo que busca por encima de todo es eficiencia. Y la eficiencia no es ni de izquierda ni de derecha, es cuantificable. Me voy a hablar con Julio. Bueno, Jerónimo, muy interesante. Tenemos muy poquito tiempo, porque a mí me pasan un cartel que dice: tenemos 5 minutos, respetemos los tiempos porque viene el ministro y el presidente. Así que, muy breve. Yo, de lo que vos comentaste, lo bajo un poco a nuestro país. Entonces, hay dos preguntas centrales dentro de todo este marco. La primera es el marco internacional, que ha dejado de ser global, lamentablemente, para ser bilateral. Creo que vos lo dijiste recién. No existe más la globalidad, terminó hace 2 o 3 años. Argentina tiene una tradición de estar en el medio, pese a que todos nosotros provenimos de Occidente, tenemos una cultura occidental y todo lo demás, pero nunca nos hemos decidido. No nos hemos decidido a partir de los años 40, no nos hemos decidido nunca. Entonces, la primera idea sería si para el desarrollo es o no necesario tomar una posición, bueno, con los ideales nuestros, ¿no? Que son los de la libertad, la actividad privada, etc. Esto sería el primer tema. Yo creo que Argentina
es más cercana a China o más cercana a Estados Unidos según le conviene quién la financie. Y en realidad el aprendizaje es, nosotros no podemos seguir tomando deuda externa que está por ejemplo, no podemos seguir tomando deuda externa ley Nueva York, porque vos ya sabés que una y otra vez terminás en crisis de deuda. Vos podés tomar, si querés, deuda de organismos multilaterales que te permite estar en foros donde vos lo controlás, pero el aprendizaje en el fondo es cómo te vinculás desde un lugar de iguales. Un país desarrollado no se vincula desde un lugar de inferioridad buscando a ver quién lo financia circunstancialmente. Es decir, si nosotros lo que buscamos es pensar en grande, pensar como un país desarrollado se sienta con uno y con otro desde un lugar de partícipe en lo que sería el concierto global, en lugar de un país que es deudor y hábil para ubicarse en la mesa según el tiempo que le conviene. Pero tiene que ver con esa madurez que como país tenemos que lograr y casi te diría dejar atrás la tradición deudora. Yo creo que sí, creo que evidentemente nunca como país débil nos vamos a poder vincular de igual a igual con ningún país desarrollado y que las fortalezas tienen que surgir de nuestras propias capacidades. Ahora, Argentina tiene, según la mayoría de los economistas, alrededor de un PBI ahorrado, eso en dinero, a eso hay que sumarle los inmuebles de atesoramiento. O sea que el capital de trabajo para desarrollarse existe. Lo llaman fugado, bueno, no se ha fugado, se ha resguardado del pánico que le produce el Estado argentino y de las crisis a las que vos aludías. Pero ese dinero existe. Ahora, viene otra etapa en la cual vamos a tener que salir de esta crisis y hay yo no diría una oposición, pero una dicotomía entre salir con los equilibrios macro o salir con el desarrollo. Cada vez la gente habla más de equilibrios macro y menos de desarrollo. Ahora, en un país desarrollado donde los desequilibrios son muy sutiles y pequeños y no hay 40% de pobreza, hacer un ajuste en el tipo de cambio, hacer un ajuste en el mercado de capitales, hacer un ajuste en la cantidad de moneda, etcétera, vuelve a llevar al equilibrio. Cuando tenés 40% de pobreza y un déficit fiscal del orden de 4 puntos del producto, la verdad es que eso tiene que ser corregido de base, se va a llegar con el desarrollo. Entonces, quería que, incidentalmente, el señor y yo somos parientes, porque mi padre y su tío abuelo fueron ministros en el gobierno de Frondizi, que fue el último que tuvo un plan de desarrollo. Así que bueno, pero bueno, el comentario este es incidental. El tema es tu opinión sobre el tema equilibrios macro y desarrollo. El equilibrio macro es fundamental, pero no te alcanza un plan de estabilización solamente. Por eso yo a veces cuando escucho las promesas de campaña hay que estabilizar, hay que ir al déficit cero, no alcanza. Digamos, o mejor dicho, te alcanza para paliar esta crisis. Ahora, por eso la pregunta inicial es, ¿cómo empezamos a ser un país desarrollado? Para ser un país desarrollado tenés que ambicionar mucho más que déficit cero. Tenés que pensar en cómo generás realmente superávit en todo. Y si querés el punto es, ¿cómo haces? Porque cuando vos tenés tanta informalidad, lo que te está indicando la informalidad, como si fuera una fiebre, te está indicando que algo está mal. La informalidad es indicativa de reglas que no se pueden cumplir. ¿Por qué no se pueden cumplir? Que tu propio sistema es el que está mal. ¿Por qué? Claro, tu propio sistema está mal. ¿Por qué no se pueden cumplir las reglas? Porque es muy caro, porque es punitivo, porque te va, si querés, haciendo imposible que vos generes riqueza, generes trabajo. Entonces, cómodamente la gente va a la informalidad que no está más socialmente penada, es casi como si fuera... Y entonces la pregunta es, ¿cómo volvés a traer ese capital? Aceptando las reglas, si querés, de la informalidad. Algo te está enseñando la informalidad. Por eso el planteo es, para desarrollarnos, nos vamos a desarrollar con nuestra identidad, porque en la informalidad tenemos casi, te diría, el sello, la marca de por dónde vamos a ir para reinventarnos. Por eso hay que abrazar nuestra informalidad en lugar de darle la espalda.
dejar de buscar las recetas tanto afuera y empezar a vernos a nosotros mismos No, y en por contexto. por otra parte, digamos, la informalidad es insólito que una sociedad piense que hay un 50% de personas delincuentes. O sea, cuando la informalidad es 50%, lo que hay que preguntarse es por el sistema, no por la gente. Lo normal es que haya 5, 6, 7% de personas que infringen los sistemas, no 50%. Pero eso pasa también porque firmamos convenciones como país. No, por supuesto. Que lavado no. de dinero y de repente Sí. vos decís, bueno, no es que masivamente todos lavan dinero y para comprar un vehículo es como que hay una parte donde es como si fuera, para desarrollarnos vamos a tener que pensar por nosotros mismos qué descartamos y qué priorizamos. Por eso cuando yo planteo 5 ministerios esenciales, lo que estoy marcando es 5 agendas hasta lograr ser desarrollados. Sí, la agenda de desarrollo requiere inexorablemente planificación, ¿no? Proyectos, básicamente proyectos, que tienen que tener una gran participación del sector privado, porque el sector privado es el que sabe dónde están los negocios. Los burócratas no saben dónde están los negocios, ni tienen por qué saberlo. Es más, Julio, eso es vital lo que acabas de decir. ¿Por qué? En general, la tentación del que regula, del que gobierna, es tratar de entender cuáles son los sectores ganadores. Entonces se dice, puede ser el campo, puede ser vaca muerta, puede ser minería. Y lo que uno aprende cuando ve es que todos los sectores de la economía tienen que ser potenciales ganadores. Obviamente vas a tener algunos que son absolutamente prioritarios por volumen, pero tenés que estar abierto, y mucho más en la época que viene, que es innovadora, a estar permeable a que todos los sectores pueden ser motores de tu economía, creadores de riqueza. Y bueno, y finalmente un comentario, para que lo comentemos entre los dos rápidamente. O sea, Argentina tiene por delante, para variar, ¿no?, una oportunidad, tenemos varias, pero digamos la primera oportunidad que va a llegar rápidamente son los excedentes de vaca muerta, que van a generar un balance comercial favorable, y con lo cual se pueden hacer dos cosas. O seguimos financiando esto para mantener el poder, o sea, repartimos esa plata para mantener el poder, o hacemos un programa de desarrollo. ¿Vos ves en este momento en las fuerzas políticas que están compitiendo, todas, incluidas todas, alguien que esté pensando en un proyecto, en un plan de desarrollo, en un plan de desregulación? Porque lo que vos te referís mucho tiene referencia con Reagan y su desregulación, ¿no es cierto? Que es totalmente distinta a la de acá, pero bueno, pero el concepto es el mismo, ¿no es cierto? ¿Alguien está pensando en desregulación? ¿Alguien está pensando en desarrollo? ¿Alguien está pensando qué vamos a hacer con los excedentes de vaca muerta? Mira, creo que es genial tener un proyecto que pueda generar enorme cantidad de riqueza como vaca muerta, pero Argentina y todos los países de América Latina han basado su modelo en los últimos años en tener un modelo al que un 1% de grandes empresas acceden y después se redistribuye. Ese modelo es insuficiente, es decir, se necesita eso más potenciar el 99%. Es decir, se desarrolla un país con el 100%, y es más, las micro, medianas y pequeñas empresas son las que más trabajo generan, con lo cual son fundamentales. Bueno, entonces acá dice un cartel que dice cerrar. Cerramos. Bueno, y déjame decirte, por último, el desarrollo depende de nosotros. Los candidatos no están hablando de un plan de desarrollo, pero por lo menos metieron la palabra desarrollo en la agenda. Y yo creo que podemos esperar que los candidatos hablen de desarrollo, pero hay una parte donde cada uno de nosotros también es responsable de meter la palabra desarrollo en sus empresas, en sus familias, en sus círculos, para empezar, digamos, la visión va a ser compartida, y eso es muy difícil, cuando la mirada sea colectiva. Y la palabra desarrollo creo que puede ser esa palabra que nos lleve a un punto de encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a vos, Jerónimo. Julio. Y bueno, dejemos el lugar a que vengan los ministros. Muy amable.